que puedan mantener su Biblia abierta en el Salmo 122. Y les voy a pedir que esta vez podamos leer este salmo, que como la mayoría de los salmos que tenemos en mente poder meditar y poder exhortar desde aquí la palabra del Señor, son salmos relativamente breves. Les voy a pedir que leamos de manera alternada este salmo. Salmo 122, los 9 versos. Los 9 versos de este salmo. Dice así entonces el Señor en su palabra: yo me alegro con los que me dicen, vamos a la casa del Señor. La ciudad de Jerusalén fue construida como centro de reunión de la comunidad. Todas las tribus del Señor llegan a ella, cumpliendo con la orden dada a Israel, y alabar allí el nombre del Señor. Allí se encuentran los tribunales de justicia. Allí está el trono de la casa de David. Pidamos por la paz de Jerusalén, porque prosperen los que aman. Que haya paz dentro, todos juntos, que haya paz, todos juntos. Paz dentro de tus murallas y se respire tranquilidad en tus palacios. Todos sigamos, por mis hermanos, mis compañeros, ruego a Dios que haya paz en ti. Por el templo del Señor nuestro Dios, pido a Dios que te dé bienestar. Para que calzara todos juntos después. Hermanos, antes de que oremos y que podamos pedir al Señor el auxilio, voy a hacer una breve introducción para que tengamos algunas cosas claras. Si hay algo en particular en este salmo que destaca de los dos anteriores, es que contiene la idea, ¿cómo expresar? La idea de varios, ¿ya? Debido a la forma verbal en plural en que se expresan partes claves de las estrofas o de los versos. No sé si se hicieron cuenta. Me alegro con, ¿ya? Pidamos por la paz, nuestros pies se dan prisa. Ahí son 3 ejemplos que están y que a mi forma de ver creo que son claves estas expresiones en el Salmo. Y esta idea, la idea que expresa este Salmo, me hizo meditar y entre otras cosas me permitió poner el título al sermón de hoy, que es una canción al unísono. Porque los salmos son canciones, ¿sí? Pero esta canción, a pesar de que en los otros salmos entendemos que los peregrinos cantaban juntos, pero de manera especial, aquí el salmista David está de alguna manera dando esta connotación de que todos están involucrados, no está involucrado él solamente, sino que hay otros que están involucrados allí, ¿ya? Entonces, este salmo, o este mensaje mejor dicho, va a tener ese título, una canción al unísono. Y por otro lado es importante tener como contexto que a diferencia de los otros 2 salmos anteriores, donde Jerusalén aún estaba lejos, o se veía a lo lejos, más o menos cerca, más o menos lejos, eso puede ser muy, digamos, incierto. Este salmo indica que los peregrinos ya están en la ciudad, ¿ya? El viaje fuere desde muy lejos o relativamente corto, desde una ciudad cercana, etcétera, ha terminado. Y este tiempo es un tiempo ya de celebrar una fiesta. Ya estamos, dice el verso 2, ya estamos en Jerusalén ante tus puertas, ¿sí? Entonces, hecha esta introducción, quiero pedirles que nos dispongamos a orar y pedir al Señor que nos pueda auxiliar en el mensaje de hoy. Lo voy a pedir a María Victoria que nos dirija en esta oración. Oremos. Bendito Señor y Padre Celestial, en esta mañana, Señor, te quiero pedir que el Santo Espíritu, Señor, guíe a nuestro pastor en esta lectura, en la explicación, Señor, que Él nos va a dar, y que sea de beneficio, Señor, para todos nosotros, Señor, y que así podamos enseñarla también, Señor, a los demás. Te pido que tú lo bendigas, Señor, y le des fortaleza y sabiduría cada día, Señor, para que siga guiando a esta ley, Señor, en el buen camino, Señor, que lleva a tu gloria. Todo te lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bien, queridos, yo espero poder exponer la palabra del Señor desde este salmo
en dos tópicos, son dos puntos. El primero de ellos, que podemos poner atención, ¿verdad?, en que se nos expresa aquí, como yo les anunciaba de alguna manera en la parte introductoria, que hay un peregrinaje de una manera muy explícita en el Salmo, en compañía de otros, ¿ya? Suena extraño que les diga esto porque sabemos que estos son salmos que la gente cantaba mientras iba a Jerusalén, iba en compañía de otros, pero si se recuerdan, si ustedes pueden ojear ahí, Salmo 120 y 121, son expresiones de el salmista con respecto a sentimientos o a vivencias propias. En el 120, en el 121. En el 122, el salmista, que en este caso es David, está incorporando en esos sentimientos a otros. Entonces, por eso es que de una manera mucho más particular está aquí la idea de este peregrinaje en compañía, incluso con los sentimientos que pueden tener en común. Y como segundo punto, para después también hacer algunas aplicaciones de la palabra del Señor, vamos a poner atención en lo que el Salmo expresa con respecto al bienestar y a la prosperidad de Jerusalén. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos encontrar aquí en esta idea o una de las dos ideas centrales sobre este peregrinaje en compañía? No hay lugar a dudas, por lo que leímos, que ustedes se dan cuenta que aquí, igual que los otros salmos, pero de manera muy particular en este, hay un viaje junto a otros, ¿ya? David está diciendo en este salmo, está expresando en este salmo, y nos deja muy en claro que la motivación de ir a Jerusalén, de ir a celebrar algunas de las tres fiestas que estaban involucradas cuando se cantaban estos salmos de los peregrinos, que era la Pascua, que era el Pentecostés, y era la fiesta de los tabernáculos, cualquiera de las tres, esa motivación que tiene el salmista no surge necesariamente de él, ¿ya? Sino que personas que no tenemos idea quiénes son, porque son anónimas, pero que eran conocidas de él, lo han entusiasmado para hacer este viaje. Hasta esta invitación, hasta la invitación que le hacen estas personas anónimas, la respuesta del salmista no es indiferente, o no es de indiferencia, ni menos aún de rechazo, sino más bien aquí hay una expresión gozosa que viene de una especie de contagio de alegría de aquellos que lo invitan. El Salmo, ¿no es cierto?, parte diciendo, yo me alegro con los que me dicen, vamos a la casa del Señor. O sea, insisto en esta idea aquí. El salmista no está diciendo que yo o que el Señor, sin lugar a dudas, que también está actuando allí a través de esos otros, yo me entusiasmé. O yo me alegré, me levanté y dije, tengo que ir porque es el día en que tengo que ir a celebrar esta fiesta. No, yo me alegro con los que me dicen o con los que me dijeron, como dice otras versiones. Hay otros que están involucrados en entusiasmar al salmista. Por lo tanto, aquí podemos ver que los compañeros de viaje son los que promueven este ánimo. Un viaje, sea breve o largo, necesita cierta predisposición. Yo estoy hablando de cualquier viaje. Un viaje de vacaciones, un viaje incluso a la capital. ¿No es cierto? Hay que predisponerse a eso. Predisponerse implica muchas cosas. Como si el viaje es temprano en la mañana, tendré que poner incluso el despertador, ya para alcanzar a levantarme, a arreglarme, a bañarme si es que me baño, ¿no es cierto? Ponerme la ropa que tengo que ponerme, ¿no es cierto? Y hacer el viaje. Si ese viaje implica una reunión de trabajo, estoy predispuesto a esa reunión de trabajo, me entrevistaré con un jefe, con algún gerente, si soy comerciante, con alguien que voy a tener que venderle mis productos, etc. O sea, cualquier viaje, insisto, sea breve o largo, necesita de cierta predisposición. Y a propósito de entusiasmo y alegría, con que el salmista es animado a participar de esta fiesta, podemos también descubrir el trasfondo o el por qué él y sus acompañantes deben justamente estar animados. No es un viaje de vacaciones, no es un viaje de negocios, no es uno que implique duelo o tristeza como un funeral. El viaje
infunde ánimo porque van a la casa del Señor. Van a celebrar una de estas 3 fiestas, no se dice cuál, pero al menos una de estas fiestas las van a celebrar. Si bien los peregrinos iban a Jerusalén, el centro de las festividades era el templo de Jerusalén. Y aquí quiero detenerme. ¿Por qué? Porque para los hebreos era fundamental la centralidad no solamente de la ciudad, sino que del templo de Jerusalén, porque allí se manifestaba la presencia del Señor. Incluso antes de que el templo estuviese construido, el primero o segundo templo, ¿no es cierto? En el desierto vivieron por mucho tiempo los israelitas y tenían el tabernáculo. Y en el lugar santo, específicamente en el lugar santísimo, era allí donde se manifestaba el Señor, donde se manifestaba Dios y se dirigía a los sacerdotes, y los sacerdotes después comunicaban esto al pueblo. O sea, esto era centralísimo. Centralísimo. Entonces, el entusiasmo tenía que ver con que allí iban a tener una oportunidad única de poder estar relacionándose juntos, los peregrinos y los otros que venían de otros lugares también, porque los peregrinos no solamente venían de un lugar, se reunían y confluían ahí, ¿no es cierto?, viajeros de distintos lugares, y la oportunidad única que iban a tener de estar juntos, celebrando al Señor y teniendo comunión con Él. Junto con eso, podemos ver también que este viaje en compañía que terminaba justamente allí en Jerusalén, pero seguían juntos, había también una motivación para interceder, para orar unos por otros. El Salmo nos muestra que la compañía en este peregrinaje no concluía con el viaje mismo. O sea, viajé juntos, me acompañaron, terminó el viaje, ya dejo la compañía y me las arreglo solo, o vivo solo esta fiesta. Se extendía a toda la celebración de la fiesta que correspondiera. Toda la celebración implicaba estar juntos, estar, como diría el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, en un mismo sentir. Estas cosas que estaban viviendo allí eran múltiples, pero el Salmo está destacando una de ellas. Y lo que allí sucedía, una de esas cuestiones importantes era la oración de intercesión por la ciudad de Jerusalén. Veremos enseguida el por qué. ¿Por qué se intercedía por Jerusalén? Pero también por el ruego por quienes viven en la ciudad. El salmista y en quienes le hacen compañía, tanto en el salmista como en los que lo acompañaban, hay una intencionalidad de rogar a Dios y buscar en Él, buscar en el Señor el bienestar de Jerusalén. Y es aquí donde pasamos al segundo punto. ¿Por qué el bienestar de Jerusalén? ¿Por qué estar involucrados en interceder por la ciudad, interceder también por los que viven allí? Esto también era fundamental en el pensamiento hebreo. Era crucial para ellos que existiera paz en esa ciudad, que existiera paz en esta ciudad que era considerada la ciudad de Dios. Jerusalén era el centro de la vida religiosa, el centro de la vida política y el centro de la vida judicial. Por tanto, si Dios mostraba misericordia con la santa ciudad, era motivo de bienestar y tranquilidad para el resto del pueblo, del Señor. ¿Dónde podemos ver que en el Salmo que era el centro religioso, por ejemplo? Yo dije que al menos del poder, pero también del sentido religioso del pueblo, de la justicia y en lo político también. El verso 3 y 4. Miren lo que nos dice. La ciudad de Jerusalén fue construida como centro de reunión de la comunidad. Todas las tribus del Señor llegan a ella cumpliendo con la orden dada a Israel de alabar allí el nombre del Señor. Un centro religioso. Entiendas aquí en el buen sentido de la palabra religioso. Pero también era un centro donde se impartía justicia. Verso 5. Allí se encuentran los tribunales de justicia. Y también era un centro político. Verso 5 también, la segunda parte. Allí está el trono de la casa de David. O sea, podemos ver estos tres tipos de poderes también que había allí, ¿cierto? Y que era necesario estar intercediendo, estar rogando a Dios para la prosperidad, no solamente de
la ciudad, sino que del resto del pueblo de Dios. ¿Ya? Jerusalén, entonces, tenía todas estas cosas que la hacían muy especial para los israelitas, y es también la razón por la que se interesaban en orar, en rogar a Dios que la ciudad fuese protegida, fuese prosperada, debido a que eso implicaba bienestar en el más amplio sentido de la palabra para los habitantes de ella y también para quienes vivían fuera de ella. Por eso está la expresión acá en el verso 8. Oro también por mis hermanos y por mis compañeros. Ruego a Dios que haya paz en ti. Después agrega, oro por el templo del Señor. O sea, el salmista está invitando a orar por estas tres áreas de lo que se vivía o de las cosas que se desarrollaban dentro de la ciudad de Jerusalén. Hermanos, aunque parezca muy breve, y lo es, esta es la exposición del texto. Ahora viene una cuestión muy importante y quizás, como muchas veces algunas personas reclaman, claro, son dos puntos, pero las aplicaciones son más largas. ¿Ah? Es que lo que es tan importante como la exposición. Miren, la palabra de Dios enseña que Dios ha trazado un paralelo entre lo significativo que fue para Israel la ciudad de Jerusalén y la relación que Dios mismo entabló con su pueblo, primero, como yo le decía, en la tienda del tabernáculo, luego con el templo de Jerusalén. Ese paralelo está hecho también con la iglesia, que se forma a partir de la venida del Espíritu Santo luego que Jesucristo asciende, ¿verdad?, a los cielos. Y se cumple así la promesa hecha por el mismo Jesús. O sea, hay un paralelo entre Jerusalén, que se nos presenta en el Nuevo Testamento, y entre la iglesia del Señor en el Nuevo Testamento. ¿Ya? No es que Jerusalén sea, no, hay un paralelo. Hay, podríamos decir, una mirada, ¿no es cierto?, en Jerusalén a lo que va a formarse después a través de la obra de Cristo Jesús. ¿Ya? Hay una figura, podríamos decir, de la iglesia en el Antiguo Testamento que apunta a la iglesia de Cristo en el Nuevo Testamento. Y esa figura es Jerusalén. De hecho, en el libro de Apocalipsis se la llama a la iglesia la Jerusalén celestial. Ojo con esto. No es Jerusalén la iglesia, no es Jerusalén la iglesia, sino que es una figura de la iglesia. Y por eso que allí en la revelación que recibe Juan en el libro del Apocalipsis, por allá, ¿no es cierto?, en el año 90 aproximadamente, después, ¿no es cierto?, en el año 90 después de Cristo, ¿ya?, del primer siglo, se la llama a la Jerusalén celestial o la Nueva Jerusalén. Fíjense, voy a dar lectura en Apocalipsis 21, los versos 1 al 3. Vi entonces un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, y el mar tampoco existía ya. Vi también que la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, descendía del cielo de Dios, ataviada como una novia que se adorna para su esposo. Entonces oí desde el trono que salía una potente voz, la cual decía: aquí está el tabernáculo de Dios con los hombres, y vivirá con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios estará con ellos y será su Dios. ¿Ya? Entonces, pero aquí no dice nada sobre la iglesia. Entonces, ¿cómo podemos entender? De hecho, ya hay algo aquí que a nosotros debiese sonarnos como interesante, porque dice que esta Jerusalén que descendía del cielo venía ataviada como una novia. Efesios 5, no se vinieron a la mente Efesios 5 cuando habla del matrimonio y en donde dice que Cristo es el esposo de la novia. Y aquí está hablando de una novia. O sea, no son cosas al azar que el Señor nos está mostrando. Pero miren lo que nos dice ahora el mismo Apocalipsis 21, los versos 9 y 10. Versos más adelante, el mismo capítulo. Entonces se me acercó uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas finales y me dijo: ven acá, voy a mostrarte a la novia. Y estaba Jerusalén, esta Jerusalén que venía descendiendo del cielo, estaba en esta visión viendo Juan. Voy a mostrarte a la novia, la esposa del Cordero. Y en el Espíritu me llevó a un monte de gran altura y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, la cual descendía del cielo de Dios. Ahí está clarito, ¿ya? Es decir, el salmista, fíjense aquí los enlaces que estamos haciendo. El salmista
un hebreo en el tiempo, ¿no es cierto?, donde todavía esperaban la venida del Mesías, está hablando de Jerusalén y está rogando por Jerusalén para que haya prosperidad en Jerusalén. ¿Qué está mostrándonos de alguna manera aquí? ¿Qué está mostrándonos el Señor? Este paralelo también que nosotros debemos hacer para aplicar la palabra del Señor que hoy tiene Jerusalén y que siempre ha tenido Jerusalén con la iglesia. Un paralelo, insisto, no es Jerusalén la iglesia, es un paralelo, es un tipo, ¿no es cierto?, que nos está mostrando allí el Señor. En ese mismo sentido, es interesante lo que podemos descubrir en la expresión que usa el verso 3 del Salmo, cuando habla de la ciudad que fue construida como centro de reunión, ¿ya? Aquí hay algo un poquito más rebuscado, que no podemos verlo así tan simple. ¿Por qué estoy diciendo esto? La palabra en el original, esta idea de ser construida, no es construcción como tal, sino que indica algo que está trabado, que está entrelazado, que está firmemente unido, ¿ya? Que está amalgamado, podríamos decir. Entonces, la palabra que está usando aquí, literalmente habla de una trabazón, de estar todo trabado, ¿no es cierto? Trabazón. Algo que está estrechamente unido o bien unido. Díganme, hermanos, si no es hermoso ver la armonía de esas palabras en el original de este salmo, de estas ideas, con lo que nos muestra la Escritura del Nuevo Testamento, cuando nos señala a la iglesia, cuando dice allí en Efesios 4, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a un hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, arrastrados para todos lados por todo viento de doctrina, por engaños de aquellos que emplean con astucia las artimañas engañosas, sino para que profesemos la verdad en amor y crezcamos en todo en Cristo, que es la cabeza, y fíjense, de quien todo el cuerpo, bien concertado, unido entre sí, por todas las coyunturas. Esta idea, la Carlita la entiende muy bien, esta idea, ¿no es cierto?, de unión, voy a usar palabras a lo mejor muy poco técnicas, cartílagos, no sé si existirá eso en la medicina, tendones, huesos, músculos, todo bien concertado y unido. Y está hablando de la iglesia. La misma idea que encontramos en el verso 3, que Jerusalén fue construida con esta trabazón. El apóstol Pablo ocupa aquí, ¿no es cierto?, esta idea del cuerpo humano, refiriéndose a la iglesia. Y todo, dice, está centrado en Cristo, que es la cabeza, para que así toda la iglesia, todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Jerusalén está apuntando a la iglesia. La iglesia, ¿no es cierto?, o Jerusalén estaba allí, ¿no es cierto?, como una figura de lo que iba a ser después el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo. Si lo anterior es cierto, y el salmista oraba e intercedía por Jerusalén, de modo que existiendo paz y prosperidad en esta ciudad, esto sería bueno y provechoso para todos, ¿cómo no orar intercediendo por la iglesia hoy día? ¿Cómo no orar intercediendo por el pueblo y por el cuerpo de Cristo? ¿Para qué? Para que también el Señor la sustente, para que el Señor también traiga paz a la iglesia y prosperidad en la iglesia. Fíjense, otra vez repito el verso 8 del Salmo. Oro por mis hermanos y compañeros, ruego a Dios que haya paz en ti. Si la iglesia, incluyendo por supuesto una iglesia local del Señor, es guardada de manera que exista sanidad en ella, fidelidad a la palabra, que los sacramentos sean bien administrados, eso traerá bienestar a quienes son miembros de ella y a quienes viven a su alrededor. No solamente eso va a afectar de una manera directa, sin lugar a dudas, a la iglesia, que haya paz, bienestar, sanidad en la iglesia, pero eso va a redundar en bienestar para quien está alrededor de quienes forman parte del cuerpo de Cristo. En algún momento hice alusión a esto. Hermanos, nosotros nos quejamos, yo creo que con mucha razón, de cómo vivimos o de cómo
la sociedad, mejor dicho, está viviendo el día de hoy. Cómo vemos que se desarrolla la sociedad. Y nos quejamos y lo comentamos. Mira lo que pasa allá, mira la violencia aquí, mira esto otro, etc. Y eso es cierto, ¿sí? Pero ¿cuántas veces nos preguntamos cuánto de eso es responsabilidad nuestra? ¿Cuánto de eso es responsabilidad de la iglesia? ¿Cuánto de eso es responsabilidad, primero, también de las familias que se supone son cristianas? ¿Por qué estoy diciendo esto? Estoy parafraseando una expresión que en algún momento usó un famoso pastor que se llamaba Martin Lloyd-Jones, por allá en el Reino Unido. Y él decía algo, y decía estas cuestiones que estoy diciendo yo de una manera chilena. ¿Ya? Él lo decía en inglés, obviamente. Pero decía, nos quejamos de esto, bien, pero ¿cómo está la familia? ¿Cómo está la iglesia? Si miramos ahí, vamos a poder decir, así está la nación, sí, pero así está la familia y también así está la iglesia. ¿Me entienden? ¿Me siguen con la idea? Entonces, es urgente orar, así como oraba, intercedían estos peregrinos, intercedía el salmista por Jerusalén para que existiera allí prosperidad, sanidad, en el ámbito religioso, jurídico, o judicial y político. Claro que sí. Nosotros debemos orar, porque la iglesia justamente va a ingerir o va a influir en el resto de la sociedad, ¿o no? En el mismo sentido, hermanos, no debemos olvidar que Jesús habló de los suyos como sal de la tierra y luz del mundo, ¿o no? ¿Me equivoco? Sí, así lo hizo. Justamente en el Sermón del Monte, capítulo 5, versos 15 y 16. Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. De la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Esta idea o esta figura de la sal creo que es mucho más entendible que lo de la luz. ¿Ya? Claro, para el tiempo en que fue dicho, la sal era usada fundamentalmente para conservar. ¿Ya? Para conservar. Y está diciendo Jesús, ustedes son la sal de la tierra. O sea, ustedes también fueron llamados para preservar a través del Evangelio y de la vida de cada uno en la sociedad donde están puestos. Pero lo de la luz quizás no era tan entendible y por eso que Jesús dice, no se enciende una lámpara para ponerla debajo de la mesa o debajo de un cajón. ¿Ya? Cuando se corta la luz, ¿ya? Nosotros estamos acostumbrados a la ampolleta, qué sé yo, pero cuando se corta la luz y usamos vela, ¿dónde ponemos la vela? ¿Debajo de la cama? En la palmatoria. ¿Y la palmatoria la ponemos dónde? En el velador o lo más arriba que se pueda, para que alumbre a toda la casa, ¿verdad? De esa manera, dice Jesús, ustedes alumbren donde estén puestos. ¿Qué es lo que sucede, hermanos, hoy día? A propósito de esto, de interceder por Jerusalén, interceder por la iglesia. ¿Dónde está brillando la iglesia hoy? ¿Dónde estamos brillando nosotros? Si es que brillamos. Por lo general, tratamos de brillar o de pasar desapercibidos lo más que podamos. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Sí, nosotros reflejamos la luz de Cristo, no tenemos luz propia. Pero ¿saben por qué no queremos brillar? Porque tenemos miedo justamente a brillar. Tenemos miedo a las tinieblas. Tenemos miedo a que nos apunten con el dedo. Tenemos miedo a defender la fe. Tenemos miedo a expresar las buenas noticias del Evangelio. Y por eso que Jesús dice, la luz no se pone debajo del cajón. Nosotros tratamos de estar debajo de la cama el más tiempo posible en la sociedad. Demostrarnos como cristianos, ojalá pasar piola. Ojalá pasar piola. Hermanos, el peregrinaje o camino del cristiano, algo comentamos de esto en el mensaje pasado, nunca será saludable hacerlo solo. Nunca. Así como el salmista fue animado, entusiasmado por quienes fueron sus compañeros de ruta,
del mismo modo, cada uno de nosotros, incluyéndome, cada uno de nosotros, debe ser animado, debe ser alentado por otros para seguir en este camino que según la Escritura es estrecho y difícil. ¿Ya? En el mundo tendrán aflicción. El camino en el que estamos puestos es estrecho y es difícil, pero sabemos que este camino lleva a la vida eterna. Ancho es el camino que llega a la perdición, pero estrecho es el que lleva a la salvación. Y por la gracia del Señor estamos puestos ahí, en el camino estrecho. Así como David se alegraba con aquellos que lo animaban y lo entusiasmaban para celebrar alguna de las fiestas en particular, nosotros somos animados por Dios por medio de los hermanos en la iglesia para celebrar fiesta al Señor. No sé, capaz que no. Hermanos, ¿cuál es la principal fiesta? ¿Cuál es la principal festividad que los cristianos celebran? El día del Señor. Ese es el principal. No es la Navidad, no es la Semana Santa, es el día del Señor. Es la principal fiesta. Sí, celebramos Semana Santa, celebramos la Natividad o el nacimiento del Señor, pero la principal fiesta es esta que estamos celebrando hoy día, la que celebramos semana a semana. La pregunta es, y que debemos hacernos, es si, como sucedía en el salmista y con los que lo acompañaban, ¿hay gozo? ¿Hay alegría en nuestro corazón cuando cada semana se nos acerca este día festivo? ¿Hay alegría o apatía? ¿Cómo reaccionó el salmista? Yo me alegro con los que me dicen, vamos a la casa del Señor. Entre paréntesis, esta no es la casa del Señor. Voy a hacer un paréntesis. Ni siquiera si tuviésemos un templo construido exclusivamente para celebrar culto. No es la casa del Señor. Hay muchos lugares que dice atrás, esta es casa de Dios y puerta del cielo. ¿Lo han visto, no? Además, es un texto sacado de contexto, porque eso fue después que Jacob despierta de un sueño, de una visión. No estaba en un lugar. O sea, no estaba en un lugar construido. El Señor no habita hoy día en el templo, ni habita tampoco en el tabernáculo, como lo hizo en el Antiguo Testamento. Ustedes lean el Apocalipsis. No había templo en la Nueva Jerusalén. En esa santa no había templo. ¿Por qué no hay templo? Porque estaba la presencia misma de Dios con ellos. Hoy día, ¿dónde habita el Señor? En nosotros. El Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo en nosotros. ¿Es necesario una casa para el Señor? No. Cierro paréntesis. Entonces, en el día del Señor, la principal y única fiesta que la palabra del Señor nos dice y nos piden, celébrenla al Señor, celébrenme, es el día de hoy, el día del Señor. La pregunta, ¿hay alegría o hay apatía? Hermanos, no celebramos a cualquier persona en el día del Señor. El que invita a la fiesta es el Dios Todopoderoso. ¿Se dan cuenta? Yo creo que muy pocas veces nos damos cuenta del tremendo privilegio de ser parte, incluso que en esta fiesta tengamos una mesa, y esta es la mesa del Señor. Claro, esta mesa es de acá, sí. Me refiero a la celebración, en la mesa del Señor. ¿Cuál sería tu sentimiento o el mío si una persona muy importante te invitara a su casa a cenar o a almorzar? Muchos han ocupado esta figura o este ejemplo que estoy usando. ¿Cuántos? ¿Cuál sería tu sentimiento si una persona muy importante te invitara a su casa a cenar o a almorzar? El presidente de la República, por ejemplo. El de hoy día o el pasado, para gusto hay todo. ¿Ya? Un rey, un ministro, un diplomático, etc. ¿No sería algo increíble? Que a una persona de a pie, como decís, a los patipelados, llegara un ministro y decía, ¿sabes qué? Quiero invitarte a almorzar, a conversar contigo hoy día. ¿Y por qué? No sé, me nació invitarte a almorzar y conversar y saber de ti. Increíble. Habría en nuestro corazón admiración,
Habría en nuestro corazón expectación, ¿qué me va a decir? Y por supuesto gratitud. Habría, como decía, una expectación de qué me va a decir este hombre a mí. Hermanos, ¿cuánto más debiera ser con el Dios Santo y Todopoderoso? Él, semana a semana, de una manera especial, nos invita a todos a celebrarlo y a sentarnos a su mesa. A sentarnos a su mesa. Así, de explícito. ¿Qué pasará el próximo domingo? Porque yo no sé qué pasó hoy día, qué pasó el día de hoy. ¿Cómo llegamos hasta esta invitación del Dios Santo y Todopoderoso? Ni siquiera he recordado el mandamiento, que también está el mandamiento allí. Y quizás muchos llegan acá a la presencia del Señor de manera especial, lo pongo entre comillas, porque siempre estamos delante del Señor. ¿Sí? Siempre. Y muchos llegarán porque hay un mandamiento y lo recordamos todos los domingos. Pero junto con el mandamiento está también la disposición del corazón de responder de buena manera a esta invitación. Sí, está el mandamiento, es importante, pero también está la disposición del corazón. ¿Hay predisposición? ¿Nos arreglamos? ¿Nos predisponemos el día anterior o quizás toda la semana? Sería extraordinario. Terminamos el día del Señor. Se terminó el domingo. Empezamos la semana laboral y ya empezamos a pensar en la fiesta. ¿Ya? ¿Cuántos memes hay, no es cierto? Quedan no sé cuántos días para el 18 de septiembre. Hay personas que se preparan todo el año para celebrar el 18. ¿O no? ¿O no? O todo el año ya estar, y después de que pasó el 18, quedan tantos días o tantos meses para celebrar el año nuevo. ¿Cuántos cristianos se predisponen semana a semana a celebrar la mejor, la más grande y la más extraordinaria fiesta que pueda existir para el ser humano? Especialmente para quienes somos cristianos, porque deberíamos entenderlo. No sé cuál fue tu preparación esta semana, especialmente el día de ayer, pero quiero invitarte a pensar qué va a pasar el domingo próximo. ¿Llegarás del mismo modo a esta celebración? Espero que no. Si llegas cada domingo con entusiasmo y admiración, que la semana siguiente sea mucho más. Mucho más. Si el caso es que llegas sin ninguna gana, sin ninguna expectativa, que todo eso desde hoy pueda ser cambiado para tu bien, pero por sobre todo para honra y gloria de Cristo Jesús. Que el Señor nos bendiga. Amén.